este pequeñísimo corte y vamos a presentarlo porque ya lo tenemos acá en el living sentado con nosotros y vamos a compartir, porque lo invitamos no solamente porque es un excelente periodista y amigo, sino para hacer una línea de tiempo con diferentes femicidios que han pasado en esta última década acá en la ciudad de Villa María y Villanueva. Y para eso lo presentamos, Andrés Ferreras. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Gracias, Claudia, a vos por invitarme y bueno, muy contento de estar nuevamente en tu espacio. Ya habíamos participado otra vez vía Skype, ¿sabes? Y ahora con un gusto de estar aquí presencial. Andrés, bueno, Villa María viene golpeada, tanto como Villanueva, con diferentes situaciones, femicidios que se han ido dando en estos últimos tiempos. Y sabemos de tu trabajo periodístico y está bueno esto de poder compartirlo con la gente. Nosotros tenemos mucha gente de la zona que a veces la noticia les llega muy escasa, muy escueta. Entonces digo, qué importante que es poder contarle a la gente qué es lo que ha ido pasando y hacer una línea de tiempo con diferentes personas, diferentes mujeres que han perdido la vida en manos no solamente de su pareja, también hay una chica que también lo perdió en manos de su padre. ¿Y te parece que empecemos a hacer, y qué es lo que tenés vos para agregar a esto, no? Sí, realmente es una problemática, como decís, tremenda que ha afectado a Villa María y a Villanueva de manera muy dura. Durante estos últimos 10 años hemos podido cronicar 13 casos de femicidios entre las dos ciudades. Y en el sitio de noticias en Villa María Vivo nos hemos tomado el trabajo de hacer, en un primer momento hicimos una suerte de mapa como para ubicarlos geográficamente y poder tener referencias y ofrecerle también a la gente un lugar de consulta en el cual pudiera ingresar y conocer y recordar cada uno de estos casos, ¿no? Que han tenido como víctimas a mujeres de Villa María y Villanueva. Y después también hace poco Lucía Cerezorio, una de las periodistas que trabaja en Villa María Vivo, hizo un trabajo como una suerte de línea de tiempo que permitió ubicar de alguna manera temporalmente justamente todos estos casos que fueron ocurriendo en las dos ciudades y cómo también se fue dando el trabajo de muchas mujeres que se fueron organizando en marchas, en reclamos y también en pedirle al Estado soluciones y respuestas a esta problemática que sigue vigente, que todos los días vemos, quienes seguimos periodísticamente las noticias, en cuanto a lo que la policía permanentemente está deteniendo personas que incumplen órdenes de restricciones o generan actos de amenaza o de agresiones físicas hacia mujeres. Esto es algo cotidiano, a veces son hasta 2 o 3 personas por día, o sea, una problemática que está sumamente expandida en la sociedad y que requiere, por supuesto, la actuación de todos los estamentos del Estado para combatirla. Y lo que hemos hecho nosotros es, de alguna manera, reflejar tal vez los casos más extremos, que han sido justamente los casos en los que terminaron con la vida de estas personas, de estas mujeres. Realmente uno cuando puede graficar todos estos casos y ponerlos uno al lado del otro, es realmente impactante porque justamente la imagen, el nombre, la edad, los datos de cada uno le pone rostro a cada una de estas víctimas y hace que uno se sienta mucho más cerca de esta situación. Esa fue un poco la idea de mostrar y de exponer en su momento los casos que han ocurrido tanto en una como en otra ciudad. Digamos, las tomamos a las dos ciudades como parte de un mismo todo, porque de hecho algunos casos que ocurrieron de un lado de la ciudad tenían como víctima en realidad a mujeres que vivían del otro lado, entonces están íntimamente entrelazadas. Pero bueno, es una problemática que realmente preocupa, además de estos casos que son los más crudos, los más graves, hay una situación que se extiende, digamos, cotidianamente. Andrés, cuando hablamos de estos casos, también hablamos de una justicia lenta. Y cuando hablamos de una justicia lenta, también hablamos de víctimas y de algunos femicidios que se podrían haber previsto, que ya se venía con diferentes situaciones de violencia, que digo que se podrían haber evitado, por lo menos algunos a tiempo. Sí, yo ahí, mira, quisiera hacer una observación. Yo creo que el Estado tiene, bueno, diferentes roles en esto
de abordar esta problemática. Sabemos que el Estado está dividido de alguna manera en tres poderes, ¿no? El Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. En cuanto a lo legislativo, si bien se tardó y llevó su tiempo, se pudieron avanzar en legislaciones que fueron generando elementos que permitían, por un lado, proteger legalmente por lo menos a las mujeres, pero además endurecer las penas para aquellos que cometían femicidios. De hecho, hoy es prisión perpetua, digamos, la única pena posible para un caso de femicidio. Entonces, yo veo que en lo legislativo se avanzó bastante. En lo judicial, si bien se habla de esto, de que la justicia es lenta, hay que saber que la justicia no previene. O sea, el momento de actuar de la justicia es cuando el hecho ya está cometido. Antes no puede actuar. Digamos, la policía no puede detener a alguien si no ha cometido ningún delito. Entonces, y aquí en Villa María, la Cámara del Crimen ha sido implacable con todos los femicidas. A todos los ha condenado a prisión perpetua. No hubo ninguno que llegara acusado de un femicidio a la Cámara del Crimen local que fuera absuelto, y todos fueron condenados a prisión perpetua. Los únicos que no llegaron a juicio fueron aquellos que, después de matar a su víctima, se quitaron la vida. Quedaron fuera del alcance de la justicia terrenal, por lo menos. Pero todos los demás fueron todos condenados a prisión perpetua. Y hay algunos casos que todavía no llegaron a juicio, pero están en camino de ser enjuiciados. Yo creo que el inconveniente está en la fase previa, que es la prevención. Pero eso no es un rol de la justicia prevenir. La justicia juzga lo cometido. El tema está en que no se aborda, tal vez, suficientemente la cuestión preventiva. Acá, años atrás, por ejemplo, había un espacio que era el de una suerte de recinto donde las personas, los hombres violentos, tenían la posibilidad de recibir un tratamiento. Una suerte de similar a lo que ocurre con Alcohólicos Anónimos. Totalmente. Donde se juntan las personas que sufren esa enfermedad y pueden hablar y dialogar de lo que les pasa. Bueno, lo mismo se había instaurado en un momento para las personas violentas. Eso después se dejó de hacer y se perdió ese espacio. Y creo que a veces el tema pasa por ahí. Me parece que faltan acciones del Estado. De esa parte del Estado, ¿no? Que creo que es la parte del Estado del Ejecutivo, digamos, que tiene que ir e implementar políticas de prevención. Porque las leyes son durísimas las leyes, y se aplican, como te decía recién, digamos, cuando la justicia llega, aplica la ley duramente, pero la justicia no puede salir a prevenir. A ver, ¿dónde está la prevención? Sí, cuando hay una amenaza, o hay por ejemplo, una violación de una orden de restricción que puede llevar a un caso o una situación de violencia mayor, allí sí actúa la policía deteniendo a esa persona. Una detención que no es para siempre, digamos, es un tiempo, son unos días, unas horas. Después esa persona, bueno, recupera la libertad porque el delito, entiéndase bien, digamos, no es tan grave en el sentido de que en la escala penal una amenaza o una lesión leve tiene un determinado tiempo de juzgamiento, digamos. No como en la prisión perpetua en el caso del femicidio. Entonces, hay una acción que está también condicionada por lo que la ley marca, por el Código Penal. Pero yo creo que la mayor falencia está en la falta de políticas preventivas o de acciones preventivas, pero que ya no es la justicia la que lo debe hacer, ni el órgano legislativo, porque las leyes ya están dictadas, sino por ahí la parte ejecutiva de los distintos estamentos, ¿no? Nacional, provincial y municipal. Sí, por ahí hubo algún caso que la chica, una de las chicas de las tantas que ha fallecido en estos últimos 10 años, recuerdo que ella estaba esperando el botón antipánico. Seguramente vos te acordarás, pero digo, me parece que muchas veces falta una pata de un accionar y que siempre es muy difícil, pero que en estos últimos años algo se pudo hacer y algo se avanzó. Yo recuerdo, y lo digo siempre, porque yo nunca trato las cosas como tabúes, ni las cosas que me puedan llegar a pasar las tengo como tabúes. Cuando mi hija sufrió violencia de género, hace 8 años, 10 años atrás, 18, son 8 años atrás, recuerdo que mi hija era menor de edad y yo fui a hacer la denuncia y no me la tomaron. Y eso hoy avanzó, gracias a Dios que pudo avanzar. Entonces digo,
vamos avanzando, no digo a pasos agigantados, porque yo creo siempre que la justicia nunca va a avanzar al paso que la sociedad lo necesita, pero sí creo que hoy las leyes, hay una parte que sí estamos resguardada, por decirlo así. Claro. Sí, y ha sido muy importante siempre el trabajo de la sociedad, digo, las movilizaciones, las organizaciones que fueron de alguna manera empujando a que se sancionaran esas leyes y se cambiaran muchos conceptos. Esto que decís vos, de que muchas veces ha ocurrido y todavía sigue pasando, de mujeres que van a hacer denuncias y que no son bien recibidas por ahí en el ámbito de la unidad judicial o de la policía, ¿no? En general, no digo puntualmente Villa María, sino en general puede pasar eso. Entonces, pero de a poco creo que se ha ido cambiando, se ha ido ganando ese territorio y ese derecho, y que mucho tiene que ver justamente toda esta sociedad civil que se organiza y que se manifiesta. Aquí en Villa María yo recuerdo durante muchos años un grupo de mujeres iba al Consejo Deliberante a solicitar que se declarara la emergencia de violencia de género. Claro. Y no tenían eco, pero no cesaban en su acción de ir y pedir por la sanción de esa ordenanza. Bueno, finalmente, cuando ya la realidad era incontrastable y los casos salían a la luz, recuerdo que hubo un año, creo que fue 2017, tuvimos 6 femicidios en 6 meses, prácticamente uno cada 30 días, entre Villa María y Villanueva. Ese año fue en el cual las dos ciudades decidieron sancionar la ordenanza de declarar la emergencia de violencia de género. Eso fue en el año 2017, claro, si no me equivoco. Sí. Y entonces, bueno, pero había una manifestación, ya había un movimiento previo, digamos una organización que hacía que se empezara a levantar la voz de las mujeres que estaban pidiendo una reacción del Estado. Totalmente. Para ponerle freno a una situación que era tremenda. Bueno, y que sigue siendo tremenda. Sí, digamos. hace 6 años que empezaron las movilizaciones. Y todavía, los femicidios, digamos, no han cesado, no hay que pensar que esto termina acá, pero bueno, por suerte, por lo menos en lo que nos toca a nosotros como periodistas y lo que hemos hecho ahí en Villa María Vivo con todo el equipo, esto no es un trabajo mío, digamos, sino que somos un grupo de gente que vamos aportando a lo largo del tiempo distintas ideas para hacer nuestro aporte, que es justamente visibilizar la problemática. Y siempre tratamos de darle lugar, aunque a veces puede sobreabundar en esa materia informativa, pero creemos que es la forma de dejar siempre presente y siempre a la vista que hay una problemática que está vigente y que merece ser atendida, ¿no? Bien. Andrés, ¿cuántos y portal que yo digo, yo me despierto a la mañana y lo primero que hago es, por supuesto, ver siempre tu portal, Villa María Vivo? ¿Cuántas personas son las que lo ven actualmente por día, más o menos? Y tenemos, por suerte, muchos seguidores en las redes sociales, que es uno de los espacios más activos que tenemos, y ahí ya, creo que en Facebook hemos ya superado largamente las 90.000 personas, 90.000 seguidores, creo que estamos en 92, 93, y en Instagram casi 48.000 me parece que estamos. En cuanto a eso, para nosotros es un valor importante porque es nuestra audiencia, y bueno, más allá de las personas que también, por supuesto, ingresan directamente al sitio de noticias, a la página web, que, digamos, buscando allí en internet www.villamariavivo.com, ingresan directamente sin pasar a veces por las redes sociales, y bueno, son parte de nuestra audiencia que hemos podido, de alguna manera, una suerte de comunidad que hemos construido durante todos estos años, desde el 2013 hasta ahora, y que nos permite tener también un ida y vuelta muy rico, muy interesante, porque permanentemente la gente, a través de las redes sociales, o de WhatsApp, o de correo electrónico, o de los distintos medios, se comunica, nos llega, nos manda inquietudes. Es muchas veces nuestra primera fuente de mucha información muy importante, y para nosotros la relación con la audiencia está en primer lugar por todo lo que nos da y todo lo que nosotros podemos darle también a ellos. Es un camino de ida y vuelta que realmente ha sido muy fructífero durante todos estos años, y esperemos que siga así. Y te lo has ganado, porque la verdad que es un periodismo excelente. Gracias. Y muy transparente. Andrés, te invito a una pequeña pausa y ya volvemos, y vamos a empezar con
con esta cronología, con esta línea de tiempo en estos últimos 10 años de femicidios en la ciudad de Villa María y Villanueva. Quédate ahí, ya volvemos. Volvemos luego de esta pequeña pausa y bueno, vamos, Andrés, vamos a empezar a hacer el recorrido de esto que es tan triste y tanto golpea a la sociedad, que son los diferentes femicidios que han pasado. Y antes de empezar por el primero, que es el del 2011, con Claudia Rodríguez, digo, ¿cómo se toma la desaparición de Mariela Besonar? Y bueno, ese es un caso que no está hoy catalogado como femicidio, porque ha quedado como si bien como una desaparición forzada de persona, no se ha determinado una acción de parte de una persona, digamos, vinculada a ella que le podría haber quitado la vida. Entonces no está caratulado como femicidio. Eso queda como una desaparición por ahora. Como una desaparición. Claro, es una situación que en el caso de sí ser considerado después, si la justicia pudiera avanzar en una investigación que llegara a una determinación un poco más clara y más firme, podría establecerse tal vez dentro de esta cantidad de casos que se han dado en la ciudad de Villa María. Pero hasta ahora está como una situación aparte, digamos, porque la carátula penal, digamos, es de desaparición forzada de personas. Andrés, arrancamos con el femicidio y todos nos quedamos siempre con esa imagen de su ex pareja en ese momento sentado en el banco de la plaza al frente de la municipalidad. Claudia Rodríguez tenía 36 años y esto ocurrió en el año 2011. Sí, creo que fue el caso, si bien en esta cronología última que hicimos fue el primero que tomamos para tomar esta última década, no fue el primero, digamos, hubo otros casos anteriores, ¿no? Pero creo que fue el primero que tuvo un impacto tan fuerte porque además ocurrió, digamos, a plena luz del día, en una zona céntrica y que generó, digamos, una repercusión no solamente aquí en Villa María, por supuesto en toda la provincia del país. Fue un caso tremendo y que llevó, creo que a que la sociedad empezara a tener una mirada a partir de ese instante mucho más cercana a esta problemática, ¿no? Por las características del hecho, lamentablemente, digamos, como ocurrió. Creo que fue a partir de allí, un antes y un después, también en la lucha de las mujeres, ¿no? Sus amigas, sus allegadas, empezaron también allí con una serie de reclamos que permitieron también impulsar una voz que tal vez no estaba un poco silenciada y que a partir de allí empezó a caminar de otra manera, ¿no? Fue impresionante porque ella trabajaba en la municipalidad de Villa María y había bajado a comprar, si mal no recuerdo, y él hacía mucho tiempo que la acosaba y hacía un seguimiento de ella. Claro, sí, una situación exactamente no resuelta allí en lo que era una pareja que ya estaba disolviéndose y que terminó de esta manera trágicamente para el caso de Claudia, ¿no? Terrible, terrible, y siempre a uno le queda. Yo recuerdo que en ese momento fuimos con las cámaras a tomar imágenes y fue impactante para todos, ¿no? No hablo solamente de mujeres, sino también de hombres. También tenemos el 29 de octubre del 2011, pedido de justicia y aumento de denuncias se da también en ese año, ¿no? Claro, sí, en esta cronología que empezamos que como te decía recién, este fue un trabajo que hizo, que estamos viendo ahí las imágenes, lo hizo Lucía Ceresole, que fue recopilando también los distintos hitos, no solamente los casos de los femicidios, sino también los otros hitos que tuvieron que ver con las marchas, las movilizaciones, y como te decía, ese aumento de denuncias, de alguna manera fue un indicador de que empezaban muchas mujeres a acudir a la justicia para visibilizar una situación que las tenía como víctima y la estaba
aquejando, tal vez en muchos casos silenciosamente, ¿no? Nunca se había visto manifestaciones tan importantes como estas acá y todas mujeres reclamando en un solo grito. Nos vamos al 5 de febrero del 2013, Rosa Santopolo, de 76 años, una persona grande ya, ¿no es cierto? Sí, este fue un hecho ocurrido en el centro de Villa María, creo que, si no me equivoco, calle 9 de julio. También en una situación de violencia allí con quien era su pareja en ese momento, también una persona mayor, en un hecho que, si no recuerdo mal, fue con un arma de fuego, y tuvo esta mujer mayor como víctima también de este caso de femicidio, que también desde luego se fue juzgado, digamos, aquí en la Cámara del Crimen de Villa María. Creo que originado en este caso en una diferencia económica y que derivó en esta reacción y que terminó con la vida de esta mujer, ¿no? Y en estos casos que vamos diciendo, las personas todavía están, ¿no es cierto? Los que hicieron el hecho, los actores. Claro, sí. En algunos casos ya, bueno, eran personas ya mayores, ¿no? Pero otros sí son personas que eran jóvenes y que siguen todavía pagando su condena en las cárceles, ¿no? En la cárcel. 30 de marzo del 2015, Karina Simonetta, recuerdo ese caso, tenía 44 años. Claro, también este caso fue en el centro, creo que calle Chile, un hecho allí rodeado también de circunstancias realmente muy crudas, muy duras, y también con por allí otro de los casos que tal vez se tendría que haber previsto, digamos, que podría terminar de esta manera, ¿no? Sí, sí. Todavía uno pasa frente a la casa y a mí me quedan muchos recuerdos de lo que fue esa noche, porque bueno, estuvimos ahí cubriendo el hecho y realmente fue muy trágico. Ese fue el caso de que ella estaba con su ex marido en un psiquiátrico. No. Sí, exactamente. Los dos integrantes de esta pareja habían pasado previamente por una institución psiquiátrica. Por Vidal, en Oliva, sí. Y, bueno, estaban ya en esta casa viviendo en una situación que después derivó, digamos, en el femicidio de ella. Un hecho trágico que también creo que, aparte me parece que descuartizado, claro, el hecho fue muy cruento. Fue cruento la situación. Y también un animal que tenían ellos, recuerdo, esa noche fue terrible para todos. El 3 de junio del 2015 también fue la primera marcha de Ni Una Menos. Ahí es donde... Claro, ahí ya estábamos viviendo un proceso a nivel nacional, ¿no?, de movilizaciones, que a partir de esta fecha, el 3 de junio, digamos, se tomó como un elemento de convocatoria de cada año para visibilizar la problemática, ¿no? Claro. Marchas que en Villa María llegaron a tener hasta 3.000 asistentes, largas colas, largas filas, digamos, de cuadras de gente participando por este reclamo que por aquellos años cobraba una trascendencia enorme y que, bueno, creo que después lo que se vivió en cuanto a la modificación de las leyes, mucho tuvo que ver con esto que pasaba en las calles, ¿no? Totalmente. Tenemos el 15 de enero y acá empezamos con, tenemos 5 femicidios en el año 2017. El 15 de enero del 2017, María Luján, ¿cómo es? Aguilera, de 34 años. Sí, este caso ocurrió en la cárcel, si no recuerdo mal. Ella visitó a quien era su pareja, y bueno, y este fue uno de los casos en los cuales la persona, luego de quitarle la vida a María Luján, también se quita la vida el mismo presidiario que estaba condenado allí, en un hecho que ocurrió ahí dentro de las instalaciones penitenciarias, ¿no? Cuando ocurre este tipo, te pregunto porque la verdad que no lo sé, pero digo, cuando hay este tipo de visitas, ¿no están controladas? ¿No había nadie que estuviera controlando la visita, tanto sea de un hombre a una mujer como de una mujer a un hombre? ¿No hay ese Lo que tipo pasa que, claro, es una visita consentida, digamos, en principio por, bueno, la persona que ingresa y la persona que está ahí esperando, pero esto se da en un ámbito de intimidad, donde se preserva la intimidad porque es una pareja que tiene su momento para estar, digamos, juntos sin que nadie los moleste. Y bueno, en ese marco es que se da, no se da en una situación
en un pasillo o en un comedor o en una sala de visita, sino que se da en un ámbito de intimidad donde ya no, digamos, se preserva justamente que ellos puedan estar solos. Y bueno, en esas circunstancias que se aprovechó esta persona y cometió este hecho, ¿no? Qué bárbaro, qué increíble, ¿no? El 13 de marzo del 2017, Alicia Copa, de 48 años. Claro, esta vez fue en el barrio La Calera. Un hecho también de una persona que ya había terminado con esta relación. Ella, creo que incluso la persona no estaba en Villa María, viajó hacia Villa María y la esperó allí, y también fue con el uso de un arma de fuego, en un hecho ocurrió allí también que impactó mucho. En La Calera ella era colaboradora de una de las copas de leche, de comedores ahí del barrio, muy querida, sí. Bueno, y lamentablemente, y si no recuerdo mal, creo que también este caso estuvo seguido ahí de suicidio, luego del homicidio, ¿no? Del femicidio. Cuando veo Tamara Córdoba, que tenía 20 años, que fue el 23 de abril del 2017, no dejo de pensar en esa chica, en esa casi adolescente, que recuerdo que habían ido a bailar a otro lado y venían en un colectivo y se bajaron en el cruce de la ruta 2 y 4 en Villanueva. Claro, exactamente, sí, eso fue un hecho que ocurrió allí a pocos metros de ese cruce. La desaparición de Tamara, bueno, se conoció durante la mañana, pero no fue hasta el otro día que se halló el cuerpo ya sin vida de la joven, también en una situación bastante trágica, una muerte violenta que se llevó una joven mamá, porque aparte tenía un pequeño niño, y decidió esta persona que le acompañaba en ese momento, bueno, aparentemente habría sido un intento de abuso y luego cometer el femicidio, ¿no? También recuerdo algunos detalles que era de que ella había ido a pedir auxilio, había pasado por los bomberos en Villanueva. Claro, había una situación allí, pero que tenía que ver con un estado de malestar físico que ella tenía previo a su regreso creo que ha venido a bailar como a una localidad vecina, y a su regreso no se sentía bien ella, y entonces ahí fue que acudió al cuartel de bomberos que está ahí cerca, fue atendida y luego se retiraron, aparentemente ya no se podían mover por sus propios medios, digamos, pero bueno, a las pocas cuadras de allí es que ocurre este hecho, cuando ella estaba intentando regresar a su casa en Villa María. Sí, fue terrible, ¿no? Toda una búsqueda, no solamente de policías, también de vecinos que se agolparon en ese momento. Cada vez que paso por ahí es lo mismo que pasa cuando pasamos por alguna casa que hemos hecho alguna cobertura y sabemos de este tipo de hechos. El 14 de junio del 2017, otro femicidio, dos femicidios terribles, el de María Pico y Mercedes Barcelona, de 27 y 66 años. Esto fue en Villanueva, exactamente, en la calle Comercio. Exactamente, allí madre e hija sufrieron, en este caso, de quien era el esposo de la señora y padre de la joven, este hecho que también terminó con el hombre quitándose la vida. Digamos, un hecho tremendo para la sociedad, para la familia, que también causó altísimo impacto y que veníamos todavía, digamos, sintiendo el dolor de todos estos casos que mencionabas recién, y en pocos días sufríamos otro hecho de violencia extrema, digamos, quitándole la vida a estas dos mujeres, ¿no? Sí. Realmente fue muy duro todo eso. Fue durísimo, y digo yo, en una sociedad donde a veces a puertas adentro pueden pasar una cantidad de situaciones, pero para las personas que lo conocen o que conocían la familia, no, o sea, nadie podía llegar a imaginarse semejante hecho que causó muchísimo dolor, porque eran personas súper conocidas. Ella, la chica, era una persona muy querida, la mujer no, la verdad que uno que vive y trabaja ahí,
no deja de asombrarse cuando pasa por la casa, sí, ¿no? Todos estos hechos generan un impacto, digamos, más allá de la propia víctima, ¿no? Sí. Y su núcleo familiar más cercano, ¿no? Porque los vecinos, amigos, compañeros de trabajo, del colegio, de lo que sea, se sienten sumamente impactados, ¿no? Sí, Y sí. es tremendo el daño, por eso la problemática realmente es tan grave, ¿no? Porque Sí, totalmente, totalmente. El 18 de junio del 2017, Olga Inés Moyano, de 46 años también. sí, Joven. este caso fue en el barrio Florentino Ameguino, también de características muy crueles. Esta mujer padeció también allí un hecho, bueno, a manos de un hombre que había intentado fugar y fue atrapado, si no recuerdo mal, creo que en la localidad de San Francisco. Él era de una zona cercana, allí al este provincial, y estaba como intentando escapar de la justicia, pero bueno, algunos hechos, la investigación fue realmente rápida, creo que si no recuerdo mal, fue este caso lo tuvo la fiscal Maldonado, y fue una investigación muy veloz, muy rápida, y permitió dar con el supuesto autor rápidamente, y bueno, además ya fue juzgado y condenado, ¿no? ¿Este era su expareja o era un Había una relación de conocimiento previo, digamos, que le permitía justamente tener esta cercanía y muchas veces, digamos, en estos casos, la mayoría son personas muy cercanas. el vínculo? El Sí. vínculo es directo siempre. Sí, Eh, sí, es Se da como de esa cuando... manera, digamos. Y tal vez eso es lo que a veces aprovecha, ¿no? El victimario, digamos, esa confianza que a veces existe, la cercanía, Sí. para que le abre la puerta a lo que después termina siendo un hecho trágico, ¿no? Y es lo que pasa muchas veces con el tema de las violaciones, de este tipo de hechos en niños, ¿no? De que siempre es dentro del entorno familiar. Claro. Sí, sí, exactamente. Lo hemos visto en los casos que se han juzgado en el último tiempo en Villa María y se da también en la situación, ¿no? Muchas Sí. veces es dentro de las propias paredes de la casa donde mayor peligro a veces Qué increíble, víctimas, ¿no? Qué increíble que es a donde más seguro tendríamos que estar. Digo, el 5 de octubre del 2019, Carmen Gómez, de 67 años. Esta también fue asesinada por su expareja, Raúl Quevedo, en el domicilio donde trabajaba, en Colabianchi también, acá muy cercano, ¿no? Exactamente, sí, cerca de la terminal de ómnibus, allí en un lugar, una casa, una vivienda en la cual esta señora trabajaba y fue abordada allí por esta persona que, por supuesto, bueno, era cercana a ella y cometió un hecho de sangre, creo que con el uso de un arma blanca, bueno, y creo que allí la intervención de los vecinos permitió su detención en el momento y bueno, y después ya la justicia se hizo cargo de la situación, realmente otra pérdida muy dolorosa, muy lamentable, ¿no? Sí, y la verdad que uno dice el 29 de diciembre del 2019, Ana Beatriz Fernández, 52 años. Digo, otro hecho también, ahí le veíamos, Ana Beatriz. Sí, que se fueron sumando, digamos, bueno, se fue sumando, ¿no?, a todas estas situaciones que hemos vivido durante todos estos años, ¿no? Un caso más que también impactó muchísimo y que permitió también, bueno, creo que también aquí en este caso un accionar rápido de la justicia. Creo que este caso lo había llevado adelante el fiscal Bocio, si no recuerdo mal, y permitió la detención al poco tiempo de que bueno, estaba considerado el autor del hecho, ¿no? Claro. El 17 de febrero, y ya nos vamos acercando a lo último, 17 de febrero del 2020, Elena Mercedes Luna, de 46 años. Sí, creo que fue en el barrio Las Playas. En Las me Playas parece. fue, sí. Una persona con la que venía ya con una relación también y su cuerpo fue hallado allí en una vivienda sin vida, en una vivienda muy precaria que ella ocupaba. Al principio, por las circunstancias en las que se encontraba, con algunas dudas de si realmente había sido, cómo había sido el hecho. Bueno, sí fue el fiscal Bocio que investigó y también llevó un tiempo, me acuerdo, para dar con
un supuesto autor, había algunos indicios que permitieron ir acercando a la investigación, porque como te decía, no estaba clara la circunstancia en la que se había dado y cómo era que esta persona había fallecido. Hasta que, bueno, las pericias, las investigaciones, en esto la justicia hoy cuenta con muchos elementos científicos que le permiten en poco tiempo, por lo menos tener indicios que le permiten ir avanzando en la investigación. Y hoy también otro elemento de apoyo importante para casos como este, donde no había una situación que contara con testigos directos, es el tema de las cámaras. Hoy el tema de contar con un sistema de monitoreo, no solamente las cámaras públicas, sino también muchas cámaras privadas de negocios, permiten ir reconstruyendo algunos recorridos que hacen algunas personas, y eso lleva a veces a aportar un elemento importante para esclarecer los casos. Y este fue uno de ellos que contó justamente con una serie de elementos importantes para llegar a quien sería el autor, porque no hubo testigos directos, digamos, no hubo nadie que escuchara nada, que viera nada en ese momento, y parecía que iba a quedar en la nada, y bueno, finalmente la justicia pudo llegar a aclararlo, ¿no? Digo yo, cómo el tema de las cámaras de verdad, ¿no? Ha ayudado muchísimo en todos tipos de ilícitos que se pueden llegar a cometer en la ciudad. Esto va aclarando, por así decirlo, un poco el panorama para la policía, para las investigaciones, en robos. Recuerdo cuando se ocurrió el tema del homicidio ahí en el parque de Villanueva, con ese joven también que yo creo que están presos las dos personas que lo mataron. Pero digo, tuvo que ver el tema de las cámaras, porque nadie había visto nada en ese momento. Sí, fueron hechos, muchos hechos que a veces han quedado en la historia, digamos, impunes, porque justamente no se pudo determinar autoría, no hubo testigos, no hubo registros. Hoy la misma tecnología le brinda a la justicia herramientas importantísimas para poder resolver muchos de los casos, y muchos de estos casos que estamos hablando hoy han tenido que ver en su resolución con el aporte de estos elementos, ¿no? Buenísimo. El último que tenemos para decir es ahora en el año 2021, Liliana Stefanato. Esto fue este año, creo que a principio de año, si no recuerdo mal, acá en el barrio... En Barrio Centro, Centro. A la vuelta de la catedral, ahí sobre calle Santa Fe. Fue en un complejo de departamentos, un hecho también que ya contaba con muchos antecedentes previos de violencia. La persona que después terminó siendo detenida había estado ya justamente presa previamente por unas denuncias que esta misma mujer le había realizado. Se le había dictado la prisión preventiva, estaba a la espera de un juicio por ese hecho de violencia, pero también la justicia en este caso, por ejemplo, habilitó que recuperara la libertad. Consideró que no había peligro y podía estar libre. La fiscal Companis era la que había intervenido en el primer hecho y había dictado la prisión preventiva. Bueno, esa decisión fue revocada por una instancia superior, y poco tiempo después se dio esta circunstancia trágica y el hecho cayó en la misma fiscal, ¿no? En la misma fiscalía recayó el hecho de la investigación de esta causa, que fue el último de los casos de femicidio que hemos tenido aquí en Villa María. Andrés, cuando uno se remonta a cada uno de los casos, ¿no? Digo, ¿cuál fue a vos el que más te impactó? Puede ser en cobertura o en escribir. ¿Cuál fue el que más ruido te hizo? Si bien todos sabemos que uno siempre, cada uno deja su sabor amargo, pero siempre hay uno que es el que no podemos olvidar, pero por muchísimas cosas que se fueron sucediendo. Sí, no, mire, la verdad que no te podría decir uno solo, pero sí muchos, varios de ellos. Digo, el caso de Tamara Córdoba fue muy fuerte. Bueno, primero el caso de Claudio Rodríguez, sin duda, por todas las características que tuvo. El caso de Tamara Córdoba también fue muy fuerte por la juventud de ella, por las características de todo lo que fue la previa, la búsqueda, y también cómo después enterarnos de a poco cómo fue que se produjo el crimen. También eso impacta mucho. Mencionabas también el caso en el centro, de esta pareja que provenía ahí de un centro de salud psiquiátrico. También fue muy impactante. También el de Alicia Copa, me acuerdo que yo fui a la casa, tuve la posibilidad de hablar con una amiga que
había ido a vivir luego a la casa de ella, por los hijos de Alicia. Alicia tenía hijos grandes que vivían en Buenos Aires y le permitieron a ella continuar viviendo en su casa. Ella se había tatuado el nombre de Alicia en su brazo. Bueno, y esa posibilidad de llegar a la casa, hablar con ella, también a uno lo acerca, ¿no?, a la cuestión más humana a veces, porque muchos de estos casos en gran medida los terminamos los periodistas siguiéndolos a través de la justicia, de la policía, sí, y tenemos de alguna manera un distanciamiento de lo que ocurrió realmente, pero cuando tenemos la posibilidad de hablar de cerca con algún familiar, algún amigo, algún allegado, estar en el lugar, ya como que cobra otra dimensión y de alguna manera a uno le llega mucho más, ¿no?, lo que ha ocurrido. Andrés, cuando hablamos de esto, hay dos patas que digo yo que son las que siempre hacen un poco de falta para poder equilibrar en estos casos. Una, la que vos decías, el tema de una prevención, de un acompañamiento, pero también es el después, para la familia que queda, cuando quedan niños de por medio, cuando quedan padres devastados, cuando queda una familia devastada atrás. Y digo, ¿cómo hace? ¿El Estado se hace cargo de esa parte? Bueno, ahí, claro, es una complejidad enorme, porque en muchos casos los niños y las niñas se quedan sin su madre y sin su padre, ¿no? Porque la madre fallece, el padre de por vida en la cárcel. Y a veces hay abuelos, a veces no, o tíos, o también hay una situación económica apremiante y significa una complicación tener que sumar también la responsabilidad de hacerse cargo de 2, 3, 4 niños a veces, digamos, es situaciones muy, muy complejas que uno por allí en el seguimiento informativo ya le pierde el rastro a esas cosas, ¿no? Uno se queda a veces con el hecho judicial y no ahonda por ahí en esas circunstancias, ¿no? Pero ahí hay todo un mundo de situaciones personales y familiares que quedan sumamente afectadas y que sin duda se torna hay un cambio brusco en la realidad de cada una de esas personas que es tremendo y que creo que, no sé si todos dimensionamos lo que realmente pasa ahí, ¿no? Terrible, terrible, y donde yo digo que ahí es donde también tiene que haber una intervención con un grupo de psicólogos, un grupo de apoyo, asistente social, porque yo creo que esa es una pata fundamental después porque antes se puede prevenir, pero el después y la gente que queda, así como niños que decís que terminan siendo adoptados o los pueden dar en adopción, niños que se quedan sin lo más importante, sin el padre y sin la madre, ¿no? Y digo, no existe ese tipo de contención. Sí, ahí a veces, en algunas posibilidades, en algunos casos, digamos, está la posibilidad de que el Estado pueda brindar un acompañamiento, algún tratamiento, alguna contención, pero creo que mucho termina pasando por la familia, ¿no? La posibilidad de que la familia sea quien brinde esa contención, ese abrigo que necesitan esos niños, ¿no? Andrés, ojalá cuando volvamos a hablar de estos temas, yo digo a veces uno lo quiere dar a conocer, o no es revivir para nada, sino que la sociedad sepa de que hay muchos espacios a donde hoy también se puede recurrir. Hoy está el Polo de la Mujer, acá en la ciudad de Villa María. Hay espacios dentro de una comisaría que está la parte de mujer también, donde pueden acudir. Yo creo que tenemos algunas herramientas y que algunas personas, algunas mujeres, no saben cómo utilizarlas. Yo creo que también falta esa falta de información. Claro. Se han ido, como decías vos, abriendo algunos espacios, ¿no? También en Villanueva abrió su casa también para las denuncias, y hay 0800, hay correos electrónicos, hay diferentes maneras de poder hacer llegar las denuncias, pero que no siempre son suficientes, ¿no? Porque a veces la situación de la mujer que es víctima de violencia es tan tremenda que a veces ni siquiera tiene la fuerza o la posibilidad de pedir ayuda, ¿no? Totalmente, totalmente. Andrés, bueno,
siempre te llamamos, siempre te pedimos, siempre solicitamos tu información porque sabemos de que lo tuyo es, como siempre digo, transparente, impecable, no es prensa amarilla, no es, tenés una página, tenés un portal donde uno tiene la posibilidad, mucha gente de la zona y nosotros, que aún siendo periodistas, siempre se ve reflejado en las noticias en tu portal. Así que felicitarte y agradecerte por estar siempre atento al programa. Bueno, te agradezco mucho las palabras, las hago extensivas también a todos los que trabajamos, digamos, porque como te decía recién, no soy solamente yo, sino que hay todo un grupo de personas. De hecho, bueno, todo esto, como te decía, lo que vimos recién, trabajo de Lucía Ceresole, que hizo un enorme esfuerzo, claro, para poder plasmar de alguna manera gráficamente esto que tan crudo es, digamos, como lo que veníamos relatando. Y bueno, es un esfuerzo que hacemos día a día, tratando de mejorar, y siempre con el norte de poder reflejar lo mejor posible lo que nos pasa a los villamarienses, a los villanovenses, a toda la gente de la zona, que es parte de esta comunidad que te decía al principio, que ha podido reunirse en torno a este sitio de noticias que hemos podido sostener hasta ahora y que esperemos poder seguir adelante mucho tiempo más. Mi hija, ella te está viendo desde Alejandro Roca y mi hija es fans del portal. Siempre dice, mamá, ya estuve viendo. Así que bueno, le mandamos un beso grande a Paula, que nos está viendo, mucha gente de la zona que nos sigue y que por supuesto hace un seguimiento de tu página y se mantiene no solamente informado, sino con una información correcta como debe ser siempre. Sí. Por ahí ponemos el esfuerzo en eso, ¿no? En tratar de ser, porque también digamos, nos hacemos cargo muchas veces de los errores que cometemos y de las críticas que muy bien nos hacen los lectores cuando nos equivocamos, y bueno, tratamos de que justamente sean cada vez menos los errores para acercarnos un poco más a la verdad, ¿no? Totalmente. Aparte, la crítica siempre es constructiva porque de eso se va aprendiendo. Así la tomamos nosotros siempre, sí. Gracias, Andrés. No, gracias a vos, Claudia, por la invitación. Gracias.